Shalom, shalom. Esta es la paracha Kitizá, ya en la recta final de la lectura del Sefer Shemot, del libro de Shemot. Y aquí en el Midrash Sena Orena, que es el que siempre me gusta leer, ah, vienen varios Midrashim. Seguramente cada año leo los mismos y nunca está de más volverlos a refrescar en nuestro entendimiento. Pero uno de los midrashes dice el santo shekel y dice el midrash, la mitad de un shekel. Tienen que dar la mitad de la moneda de un shekel. Cuando Moshe estaba liderando, él había impreso una moneda de plata. Se le conoce como el medio shekel porque era usado en base al peso de varios utensilios santos. El primogénito era redimido con 5 shekalim. Otros mandamientos también se cumplen en base a esta moneda. Y ya que estos mandamientos están escritos en la Santa Torá, se le llama santo shekel. Es lo que dice el Midrash. Otro Midrash dice, la lengua santa. El lenguaje de la Torá se le llama Leshon HaKodesh, el lenguaje santificado. Porque en este lenguaje, el creador del universo, bendito es él, le habló a Moshe. Y debido a que el Eterno tiene 70 nombres y los nombres de los ángeles también están en el lenguaje santificado, el mundo fue creado con este lenguaje. Y cuando Mesías venga, él hablará en el lenguaje santificado, que es el hebreo, como está escrito en el libro del profeta Sofonías 3:9, y regresaré a las naciones pureza de labios, para que ellos puedan proclamar el nombre de Hashem. Y el Moreh Yosef Good nos enseña, la pasea con él, que en ese el versículo de Sofonías 3:9, cuando dice regresaré a las naciones lenguaje o lengua pura, o lenguaje de pureza, Shafat uh, be Perurá, para que ellos llamen en mi nombre. Dice el Moré que ahí vienen las 22 letras hebreas del Aleph Beit, además de las letras Sofit. Entonces, muy peculiar que cuando el Eterno bendito es Él nos hace la promesa por medio del profeta Sofonías, en la frase viene incluido el lenguaje hebreo. Y cosa interesante que me viene a la mente, que en base a esta promesa no está hablando del lenguaje hebreo pictográfico, sino está hablando del hebreo que hoy en día le llamamos asurita. Y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero en este libro se llama el libro de libros, que básicamente habla acerca de la Santa Torá, cómo la escriben, la historia de los pergaminos. Y en el capítulo 3, hoja 29, vienen los diferentes aspectos de cómo escribían los escribas ah, las letras en el Sefer Torah y cómo algunas palabras como Bereishit tiene la Beit más grande de lo normal. Aquí en esta palabra es la Gimel, que viene más grande de lo normal. Y Éxodo 34:14 tiene una Reish más grande de lo normal al final de la frase. Vienen letras en diferentes versículos de la Torá, unas más grandes, otras más pequeñas.
Pero básicamente, en este libro dice el capítulo 20, perdón, capítulo 3, hoja 29, dice, Esdras restaura la Torá. Voy a leer un poco de ello. Fue en Rosh Hashanah, el primer día del mes de Tishri, en el año 444 antes de la era común, en una plaza abierta en Jerusalén, sobre una bima, una mesa de madera, puesta enfrente de la puerta de las aguas, donde Esdras, el escriba, se puso de pie. Junto a él estaba Nehemías, el gobernador. En ambos lados de ellos estaban los Kohanim, y delante de Esdras estaban um, gente de liderazgo notable, pioneros que habían viajado, regresando del exilio de Babilonia, para volverse a instalar en la tierra de Israel. Fue muy temprano en la mañana, el sol ya se había levantado o comenzaba a levantarse. Había un profundo silencio mientras que Esdras, vestido con sus vestimentas de Cohen, tomó un pergamino del arca que estaba delante de él. Y en esto no digo, quiero aclarar que no es el arca del pacto, sino así se le llama el Aarón Kodesh, el mueble donde se ponen los pergaminos. Entonces Esdras tomó el pergamino del mueble del arca que estaba enfrente a él, y ya que la gente había llamado a Esdras para que trajera el Sefer Torah, el libro de la Torah de Moshe, y comenzó a leer al pueblo. Esto viene en Nehemías 8:1. Pare- Podría parecer que la lectura de la Torah no era algo nuevo. La gente observaba con intensidad mientras que él posicionaba el pergamino sobre la bima y comenzaba a buscar la porción que iba a leer. El lector bendijo al Eterno por haber escogido a su pueblo Israel y darle la Torah. Es la verajá que tradicionalmente hacemos cuando vamos a leer semanalmente o en la semana la Torah. Él pudo haber recitado cada bendición que el pueblo judío hace por los últimos 2500 años y que se recitan cuando son llamados para leer la Torah. Toda la gente contestó amén, al igual que lo hacemos hoy. El sol continuaba levantándose y la gente estaba escuchando mientras Esdras leía en voz alta de la Torá. Esdras hacía la cantilación requerida para lo que leía y hacía los altos necesarios, las pausas, mientras que estaba leyendo. Podía elevar la voz o bajar la voz según fuera requerido el significado del texto. Mientras que él leía, los levitas estaban caminando entre la gente y les estaban repitiendo las palabras de Esdras. También le explicaban a la gente los versículos que se estaban leyendo para que la gente no estuviera sin entendimiento de lo que se estaba leyendo. Era claro que Esdras tenía la intención de enseñarle a la gente, no solamente leerles para que escucharan. Poco a poco, el tono solemne se incrementó en lugar de la melancolía de haber estado alejados de la tierra de Israel por tanto tiempo. La lectura de la Torá hizo una impresión muy profunda sobre toda la gente. Ellos pidieron que las lecturas públicas deberían de continuar como era tradicional. Inspirados por sus ancestros, respondieron entusiásticamente, Naase ben Nishma. Todo lo que viene ahí haremos y después lo entenderemos. Después de que los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, dijimos estas palabras y ahora con Esdras la gente volvió a gritar en alta voz al escuchar la Torá con alegría, diciendo, todo lo que viene ahí haremos
y después lo entenderemos. Este documento fue proclamado públicamente y solemnemente enfocado para que el pueblo estudie y todo esto fue sellado en el día 24 de Tishri, que es cuando termina el día después o días después de Sukkot. En Nehemías 10 leemos de la lista de ancianos que se involucraron en que este pacto fuera sellado con Esdras. Entonces, a Esdras se le conoce como el segundo Moshe, porque así como Moshe recibió la Torá en Monte Sinaí, desde el regreso del exilio, Esdras volvió a instituir las lecturas de la Santa Torá. Y viene otra anécdota aquí en la página 33. Un pergamino escondido. Unos días después de que el trabajo de remodelación había tomado lugar, o, bueno, un párrafo anterior dice, un vistazo un tiempo hacia atrás, al año 621 antes de la era común, para poder apreciar los cambios revolucionarios que Esdras hizo al regreso del exilio, tenemos que ir un poco hacia atrás. 200 años antes de Esdras, casi 2600 años desde ahora, y poderosos vecinos de los imperios de Babilonia, Siria y Persia en el lado norte y Egipto en el sur amenazaban con aplastar el pequeño reinado judío. En Judea solo un pequeño grupo guardaba las leyes de Moshe. La voz de la profecía estaba muy casi apagándose. Y en las montañas alrededor de la santa ciudad, ofrendas paganas comenzaban a incrementarse a la reina del cielo. Árboles eran cortados por todos los comunidades que rodeaban el monte del templo y eran preparados para que de gente comenzaba a practicar la idolatría a la diosa Ishtar. En algunas partes del país, muchos niños eran ofrecidos ah, terriblemente al dios Moloch. El rey de Judea, el rey Josías, que en ese tiempo ya tenía 26 años, ascendió al trono a la tierna edad de 8 años. Desde el inicio de su reinado, había llamado para que se tomaran contribuciones y reparar la casa de Hashem, el templo que había construido el rey Salomón, que había sido dañado y saqueado todos los años anteriores antes que él ascendiera al, al trono. Y luego continúa con el pergamino que encontraron. Pocos días después de que comenzaron a renovar el templo, en tiempos del rey Josías, el Cohen Gadol, que había estado supervisando la limpieza y la reparación del templo, vino ah, corriendo, casi sin aire, por el esfuerzo de correr, y vino a buscar al secretario del rey, de nombre Shafán, y le dijo, he encontrado un Sefer Torah en el templo, he encontrado un Sefer Torah en el templo. Y entonces lo puso en manos de Shafán, este pergamino sumamente antiguo, el cual Shafán, emocionado, lo tomó en sus manos, besándolo y temblando. Y estaba abierto al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá. Había estado escondido por siglos. Shafán inmediatamente reportó este hallazgo al rey. Su majestad le preguntó a Shafán que leyeran el pergamino en donde estaba abierto. Y cuando ellos comenzaron a leer, impresionados de lo bien que estaba, en las buenas condiciones que estaba el pergamino, Shafán leyó esta parte que venía al rey. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Continuó diciendo, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y tomarás cuidado del necesitado, le pagarás su saldo al trabajador, harás misericordia con los extranjeros, liberarás los esclavos, guardarás el Shabbat y las festividades, buscarás la justicia, tendrás jueces honestos, medidas justas también tendrás. El rey mismo debe seguir esta Torá. También leyó la sección de las maldiciones, las reprensiones y los terribles castigos que el Eterno, bendito es Él, traería sobre la nación si no se apegaban a los mandamientos, así como lo reporta el capítulo 28 del libro de Devarim, de Deuteronomio. El efecto de la lectura de Shafán delante del rey fue impactante. Estaban todos temblando. El rey rasgó su ropa y envió por la que trajeran a la profetisa Hulda. Ella vio que el pergamino era genuino y confirmó que si el pueblo no se comportaba correctamente, las consecuencias vendrían sobre ellos. La respuesta del rey Josías fue inmediata. Tomó el libro de Deuteronomio y mandó, hizo un edicto para una reforma. Mandó quemar todos los ídolos y todos los sacerdotes paganos los sacó del territorio. Él guió a la gente de regreso al servicio al Elohim de Israel. La historia de este descubrimiento y los efectos cuando estaba siendo leído y lo que estamos narrando aquí viene en Segunda de Reyes 22 y 23 y en Segunda de Crónicas 34 y 35. Y el punto que quiero llegar es el tipo de letra que es la renovación de Esdras. ¿Por qué Esdras? Bueno, déjenle este otro párrafo. El libro de Deuteronomio, encontrado en los días del rey Josías, en el año 621 antes de la era común, no estaba escrito en, en el hebreo encuadrado que hoy en día tenemos. ah, no, perdón, el hebreo recuadrado, que es antiguo, pero en el hebreo moderno. Los arqueólogos descubrieron que está escrito en diferentes lugares en Israel. Un monumento erigido en Mesha, perdón, por Mesha, rey de Moab, en el año 869 al 850, antes de la era común, una inscripción en la fuente de Shiloah, en Jerusalén, también data del tiempo del rey Hezequiyahu, 720 al 692 antes de la era común, y en diferentes otros lugares. Ellos pudieron buscar el tiempo de la actividad cuando fue escrito todo esto y también ah, que era escrito de derecha a izquierda. Fue Esdras quien abandonó y dejó a un lado el tipo de escrito pictográfico para reemplazarlo con el hebreo moderno. Y es el hebreo que el pueblo judío se ha estado usando por los últimos 2400 años. ¿Por qué Esdras cambió el tipo de letra? Las razones por las cuales Esdras, perdón, hizo este cambio radical parece que tenemos cuatro razones. Desde un punto de vista negativo, el principal puede ser que erigía o levantaba una barrera entre el pueblo judío y los samaritanos. Después del regreso de los judíos del exilio babilónico en el 538, la comunidad judía en Judea era tan pequeña y tan débil que corría el riesgo de desintegrarse y ser absorbido por la gente que vivía alrededor. Un especial trato era presentado por los samaritanos, que siempre han sido implacables enemigos del pueblo judío. Sus ancestros habían sido traídos de muchos países por los asirios para implantarlos en la tierra de Israel en el año 721 antes de la era común y habían deportado al pueblo judío original y lo habían esparcido entre las gentes en el imperio asirio. A estos son los que se reconocen como las 10 tribus perdidas.
los asirios trajeron gente de otras tierras para que se mezclaran con otras personas y los implantaron ahí. A estos les llaman los samaritanos, en base al lugar Samaria, la capital de Israel. Y los samaritanos se convirtieron en rivales y enemigos de los judíos, quienes ahora regresaban del exilio babilónico en el 538 antes de la era común. Pero bueno, lo que va a escribir el libro es que el escrito de los samaritanos es muy similar al hebreo pictográfico y el hebreo moderno en el pergamino que encontró ah, en tiempo del rey Josías, el Cohen Gadol, dicen los sabios en esta narrativa que ese pergamino es el Sefer de Moshe, es el cuando Moshe lo que dicen aquí en este libro, que el primer pergamino que se nos entregó en el monte Sinaí, cuando el becerro de oro, estaba escrito en el hebreo que hoy tenemos. Pero cuando vuelve a ascender Moshe y desciende, se le entregó un hebreo ah, menos santo, y es el hebreo pictográfico. Entonces, el hebreo pictográfico estuvo todo el tiempo hasta que estos reyes perversos, antes del rey Josías, saqueaban y vendían los tesoros del templo, quemaron los Sefer Torás y ya no había Sefer Torás. Entonces, cuando encuentran este pergamino escondido por el rey Josías, Esdras decreta que el pueblo ahora necesita elevarse. Y entre las reformas de Esdras es que el hebreo pictográfico iba a quedar atrás porque era de menor santidad que el hebreo entregado en las primeras tablas. Cuando Moshe descendió del monte y vio a la gente en la idolatría, entonces el Midrash nos dice que las letras hebreas comenzaron a elevarse a despegarse de los cubos de zafiro y, y pesó tanto los cubos que Moshe los tuvo que soltar y se quebraron. Pero cuando vuelve a ascender la segunda vez, se le entrega el hebreo pictográfico, que es de menor santidad porque el pueblo no tenía la elevación espiritual requerida para recibir algo tan santo como el lenguaje que estamos hablando, que es santo. Y en ese contexto, el hebreo que tenemos hoy en día es superior al hebreo pictográfico. Y solamente lo quiero aclarar porque hay mucha gente que tiene la intención de regresar al hebreo pictográfico, cosa que no está mal aprender de ello, es parte de nuestra historia, pero lo que está mal es tratar de reemplazar la santidad del hebreo moderno empujando una agenda de que el hebreo pictográfico es superior al hebreo moderno. Esdras aclara que eso no es lo correcto, sino al inverso. Primero se nos entregó el hebreo asurita y después el pictográfico. Las reformas de Esdras, quien es tenido como un Moshe por haber elevado el pueblo y haber instituido nuevamente el estudio de la Torá, estableció que ahora se tiene que escribir los pergaminos haciendo copias, viendo al pergamino que encontraron que había escondido el rey Josías o Yoshiyahu. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿Un comentario? Baruch Hashem. Bueno, entonces voy a leer unas notas que tengo aquí en mi folder. Ah, estas notas las imprimí marzo 2 del 2018 y dice el Midrash Tanjuma en la paracha Kitisa, que me lo traduzco lo mejor posible. ¿Cómo es posible que Moshe pudo haber aprendido toda la Torá dentro de un periodo de 40 días? No está escrito en Job 11:40. Sus medidas son más grandes que la tierra y su ancho más grande que los océanos. Si la Torá tiene esta dimensión, ¿cómo es que Moshe pudo aprenderla en 40 días? Parece que estamos forzados a responder
que, que el Eterno es el maestro de Moshe y él enseñó durante 40 días todo lo relacionado a las reglas que gobiernan o que rigen el estudio de la Torá y cómo se deben de aplicar. El Rabbi Shimon ben Lakish, hablando acerca de esto, nos habla de la palabra cacaltó, y en nuestro versículo dice que cualquiera que enseña la Torá y no logra tener éxito haciendo que que las palabras de la Torá sean tan amadas como un novio ama a la novia, es mejor que no comience a leer la Torá, porque la Torá es para intimidad en el estudio y enamorarse de ella. Todo el tiempo cuando la Torá fue recibida por el pueblo judío, era tan amada para el pueblo judío como una novia es amada por el novio. El Rabí Shimon ben Lakish añadió que así como una novia requiere no menos de 24 prendas en, en su presentación el día de su boda, como es mencionado en Génesis 2:22, donde se nos dice, y el Eterno la trajo y se la presentó a Adán. Así, ella estaba adornada por el Creador mismo. Y la Torá, de igual manera, está adornada para presentarla al pueblo de Israel. ¿Cómo está adornada? Son 24 libros, exactamente las prendas que viste una novia. El Eterno había vestido a la novia de Adán para ahora ser su esposa con 24 prendas. Estas prendas también vienen descritas en el libro de Isaías 3, 18, 23. Y quiero aclarar que en el libro de Isaías las 24 prendas vienen descritas en aspecto negativo. Se le está echando en cara a cómo una novia que no es digna trae toda esta vestimenta. Entonces, cuando ustedes lo lean, son las vestimentas de una novia, aunque están en ese contexto descritas en Isaías. Continúo leyendo aquí. De igual manera, un estudioso de la Torá necesita vestirse con hermosura, vestirse de los 24 libros de de la Torá y de los profetas, viendo que el Shabbat se percibe también como la novia del pueblo judío. Esta puede ser la razón que los autores de la ley oral dividieron el tratado de Shabbat en 24 capítulos. Otra razón por la cual al Shabbat se le llama Kalá es porque también significa no solo novia, sino significa final o propósito cumplido o meta. Esto ocurre por la primera vez de los 6 días de la creación y era el objetivo, terminar la obra creativa, ya que todo había sido creado delante del cielo y de la tierra. El Shabbat en las regiones celestiales se le percibe como el fin de todos los propósitos y es una costumbre en nuestro mundo material que cuando un varón se prepara para entrar a la edad adulta, que es la edad final de su vida, tiene que encontrar una esposa. Ah, Habiendo primero establecido una base de sustento económico, tener un hogar y todo lo requerido para que construya su casa, incluyendo su esposa, quien se le llama su hogar. Salomón instruye en esta secuencia de eventos de la vida lo que escribió en Proverbios 24-27. Prepara tu trabajo y haz que todo esté listo en el campo y después constrúyete una casa. La palabra ajar o después, en este versículo de Proverbios 24-27, no es una preposición, sino un mandamiento
y se está refiriendo directamente a formar una familia. Por lo tanto, adquirir una esposa es parte de formar un hogar y el propósito del varón en este mundo. Eh, una construcción de enfoque similar se encuentra en el Salmo 55:10 pero creo que no tengo más. Hasta ahí imprimí esta hoja. No tengo hoja 2 para esto. Pero es interesante que los 24 libros de la Torá representan las 24 prendas que viste la novia en el día que se desposa con su amado, y así nosotros tenemos que estar vestidos como una calá. Y cosa muy interesante que también lo he mencionado en otros años, que las mismas letras que forman la palabra calá, que es para novia, ah, son jacalá, perdón, la novia, son las mismas letras que se utilizan para la frase jalacá. En otras palabras, um, si una novia tiene que estar adornada con 24 prendas, los estudiosos de la Torá debemos de vestirnos con los 24 libros de la Torá y de los profetas. Y nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de conducirnos, debe ser en base a la halajá. O lo que trato de decir es que nuestro caminar debe ser hermoso como, no, como lo es nuestra vestimenta. Y en el libro de Efesios nos dice algo muy similar, que dice el libro de los Efesios capítulo 5: sujétense los unos a los otros en el temor de Hashem. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Meshía es la cabeza de la Quejilá, y él es el que le da la salud al cuerpo. Así que, como la Quejilá está sujeta a Meshía, así también las casadas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Meshía amó a la Quejilá y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el quior, o en el lavacro del agua, por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo, una Quejilá que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas o a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Al contrario, la sustenta y la cuida como Meshía a la quejilá, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se acercará a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo digo con respecto a Meshía y a la Kehilá. También los sabios nos dicen en los Midrashim que si un varón no logra casarse en su vida o en este mundo, más le valía no haber nacido, porque venimos a este mundo a formar familia, es parte de los mandamientos de la Torah. Y el ser humano nos complicamos mucho el obedecer mandamientos porque queremos aplicarlos bajo nuestro propio criterio. Si siento hacerlo o si es del Eterno, no es del Eterno. Claro que es del Eterno, la Torá no está en el cielo. Y la Torá dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán un hogar, tendrán una familia. Y la calá tiene que estar adornada con los 24 prendas. El varón también tiene que vestirse de los 24 libros y ambos en hermosura formar un hogar que glorifique y honre el nombre de nuestro Padre Celestial. Qué, qué complicado puede ser eso.
cumplir mandamientos. Mientras cumplimos mandamientos, estamos seguros. Mientras le damos vuelta al cumplirlos o no cumplirlos, o bajo qué criterio y qué circunstancias, parece ser que nos convertimos más en jueces que en hacedores de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y lo aleino, que no nos llegue a pasar a nadie de nosotros el tratar de negociar la observancia de los diferentes mandamientos para poder agradar a nuestro Padre Celestial como Mesías, dice el libro de los Hebreos, por el gozo puesto delante de él. Para él fue un gozo, si era necesario aún padecer, para él era un gozo poder cumplir los mandamientos y todo lo que nuestro Padre Celestial le pidió que hiciera en este mundo. Había leído el Midrash de la lengua santificada y me fui por el libro de Esdras y terminé en esta área. Ah, voy a leer un Midrash más. Dice el Kior, o la jofaina de lavamientos, o el lavacro, como otras escritos lo describen. Dice el Midrash, la porción discute el utensilio de lavamientos después que se nos mencionan los shekalim. Los shekalim nos enseñan acerca de poder dar caridad y el aprender de lavacro nos muestra el hecho de que uno debe lavarse sus manos antes de comer. Esto nos muestra que los más grandes méritos descansan en el poder darle a los pobres algo de comer. Otra razón acerca de la descripción del utensilio de lavamientos es seguida de que de los shekalim, en base a que aquel que no da caridad es como aquel que no se lava las manos antes de comer. Y esa persona que actúa de esta manera está destinado a la pobreza. Nuestros sabios nos dicen que aquel que se lava sus manos con una cantidad generosa de agua tendrá generosas bendiciones del cielo. Los Kohanim lavaban sus manos y sus pies en el Kior. Ponían sus manos por encima del pie, por decir la mano derecha encima del pie derecho, y aplicaban abundante agua para lavarse de esa manera. Había 12 llaves en el Kior, porque 12 Kohanim podrían lavarse simultáneamente en el Kior, y estos 12 eran los necesarios para el servicio diario en el área santificada. El Cohen que hacía la Shejitá, sin embargo, no estaba obligado a lavarse, pero lo hacía. Y bueno, son varios midrashim que luego me sigo leyendo y leyendo y leyendo, y están un tanto emocionantes. Y en la parashá, volviendo a la Torá, tengo aquí el Humash de ArtScroll, página 533, parashá Kitizá, dice, Bairá Ha'am, y vio el pueblo que se había demorado Moshe al descender de la montaña. Y se congregaron alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan frente a nosotros, porque este hombre, Moshe, quien nos hizo subir de Mitzrayim, no sabemos qué fue de él. Y les dijo a Aarón, quiten las argollas de oro de los oídos de sus esposas, de los oídos de sus esposas, hijos e hijas, y tráiganmelas. Y se quitó toda la gente las argollas de oro de los oídos y las llevaron a Aarón. Y tomó el oro de sus manos, lo envolvió en telas y lo forjó haciendo un becerro de oro. Y dijeron, este es tu Elohim, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Misraim. Y vio a Aarón e hizo un mizbeach frente al mismo y dijo, habrá festividad para Hashem mañana.
Y madrugaron al día siguiente, hicieron ofrendas de elevación, olot, y ofrendas de paz, shelamim. Y se sentó el pueblo a comer, y bebieron, y se levantaron para hacer un festejo libertino. Dijo Adonai a Moshe: Ve, desciende, pues se ha corrompido tu pueblo que hiciste subir de Misraim. Se han apartado muy pronto del camino que les ordené. Han hecho para sí un becerro de oro, y se han posternado frente a él, y le han ofrecido corbanot, diciendo: Este es tu Elohim, oh Israel, que te ha hecho subir de la tierra de Misraim. Y le dijo Adonai a Moshe: He visto a este pueblo, y aquí que es un pueblo duro de cerviz. Y ahora déjame ya, permite que mi ira se encienda contra ellos. Los aniquilaré y haré de ti una grande nación. Imploró Moshe delante de Adonai, su Elohim, diciendo: ¿Por qué, Adonai, ha de derramarse tu enojo contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Misraim, en despliegue de poder y con tu diestra fuerte? ¿Por qué dirá Misraim? Con mala intención los sacó, para matarlos en las montañas y hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Retráctate de tu encendida ira y reconsidera semejante mal contra tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac y a Jacob, tus siervos, a quienes les juraste por ti mismo, diciéndoles: multiplicaré a sus descendientes como las estrellas del cielo. Y recuerda asimismo la tierra, que dijiste que darías a su simiente y sería heredad suya para siempre. Y desistió Adonai del mal que había declarado que le haría a su pueblo. Y se apartó de ahí y descendió Moshe de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablillas inscritas en ambos lados, de un lado y del otro, estaban inscritas. Las tablillas eran obra de Elohim, y la escritura era de Elohim, grabada en las tablillas. Oyó Yehoshua el sonido del pueblo al gritar, y dijo a Moshe: Hay gritos de guerra en el campamento. Y dijo: No, oigo sonidos de gritos de poderío. Perdón, dijo: No, no sonidos de gritos de poderío, ni de gritos de debilidad, sino sonidos de angustia yo escucho. Y sucedió al acercarse al Mahané, al campamento, y ver el becerro y las danzas, que se encendió la ira de Moshe, y arrojó de sus manos las tablillas al pie del monte Sinaí. Y tomó el becerro que habían hecho y lo incineró en el fuego, lo pulverizó, finalmente lo espolvoreó en agua, e hizo que los Bené Israel bebieran. Y dijo Moshe a Aarón: ¿Qué te hizo este pueblo, que trajiste sobre ellos un pecado tan grande? Y dijo a Aarón: No te enojes, señor mío, pues tú sabes que este pueblo está predispuesto hacia el mal. Pues me dijeron: Haz para nosotros un Dios que vaya frente a nosotros, porque este hombre Moshe, que nos hizo subir de la tierra de Misraim, no sabemos qué fue de él. Por eso les dije: ¿Quiénes tienen oro? Y se despojaron del que tenían y me lo dieron. Y lo arrojé al fuego, y surgió este becerro. Y vio Moshe que que el pueblo había sido expuesto, pues lo habían expuesto a Aarón a desgracia frente a quienes pudiesen levantarse contra ellos. Y se paró Moshe a la entrada del Mahané, del campamento, y dijo: Todo aquel que esté para Adonai, que se una a mí. Y se reunieron junto a él todos los Levín, y les dijo: Así dijo Adonai, el Elohim de Israel, que todo hombre que se ciña la espada a su cintura y pase de puerta a puerta por el Mahané, y que así amerite, mate a cada quien a su hermano y a su primogénito o a su pariente. E hicieron los Levín como les ordenó Moshe, y fueron ajusticiados del pueblo ese día como 3000 hombres. Y dijo Moshe: Dedíquese este día a Adonai, pues cada uno se ha contrapuesto a su hijo, a su hermano, para él en este día, para que él en este día los bendiga. Bueno, toda la narrativa está muy interesante, y los sabios nos enseñan cómo poder colorear el texto que se nos da en la Torá sin ninguna explicación. Me viene a la mente la narrativa cuando salimos de Egipto, lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo
el pueblo estaba despojando a los egipcios de sus riquezas por todo el tiempo que los habían trabajado duramente en la esclavitud y entraban a las casas de los egipcios sacando oro, plata, piedras preciosas y lo que pudieran. Y mientras esto estaba tomando lugar, Moshe fue a buscar los huesos de Yosef. Cuando llegó al río Nilo, no sabía dónde buscar el féretro, dónde lo habían arrojado, porque el río Nilo era un tipo de deidad para los egipcios, y habían puesto el féretro de Yosef en el río Nilo. Y Saraj, una de las descendientes de la tribu de Asher, siendo una niña, vino delante de Moshe y le dijo dónde era el lugar donde ella había visto que habían sumergido el féretro de Yosef. A lo cual Moshe comenzó a gritar que el toro, que es la fuerza, como es la bendición que le dio Jacob vino en Bereshit, Génesis 49, que Yosef es como un toro eh, por su fuerza que lleva. Dice, toro, es momento de arremeter y salir de Misraim. Sal del agua, llegó el momento de irnos. Y el féretro no salía. Y Moshe volvió a gritar, Yosef, toro fuerte, si no sales, te vas a quedar. Y algunos midrashes dicen que escribió en un pergamino uno de los nombres de Hashem, lo arrojó al agua y entonces el féretro flotó. Y Moshe, quien fue sacado de las aguas, ahora está sacando el féretro, los huesos de Yosef, para llevarlos fuera de Misraim. Y la Gemara y los Midrashim nos narran acerca de que el nombre de un jovencito que Moshe había rescatado de entre los muros de lodo, donde solían los egipcios decirle a los hebreos que pusieran a niños pequeños para que murieran sepultados entre los muros, había un pequeño que estaba entre el lodo atrapado y Moshe lo quiso salvar. Y Hashem Yitbaraj, bendito sea su nombre, le dijo, no es correcto que los rescates, pues estos niños ya están ah, en sus emociones muy dañados, no, no puede salir algo bueno de ellos, dice el Midrash. Y Moshe, sintiendo compasión, quiso sacar uno de ellos y, y entonces dice el Midrash que el nombre de este niño era Micah. Y cuando Moshe asciende al monte a recibir las tablas en esta parashá, dicen los sabios en la Gemara y en los Midrashim que cuando voltean ellos hacia el monte, vieron a Moshe suspendido entre el cielo y la tierra, recibiendo instrucciones del trono de la gloria y asemejando a Mesías, quien es el que está entre el cielo y la tierra y fue levantado en el madero entre el cielo y la tierra. Y cuando el pueblo ve, apuntan con el dedo. Y cuando recibimos el mandamiento de hacer el checo, la gente no sabía cómo hacerlo. Y en, en algunas ocasiones, no recuerdo exactamente si son tres o cuatro, la palabra tse, este, se menciona, una es en relación a Rosh Hodesh Nisan, cuando el Eterno dice, este será el inicio de los meses del año y establece el calendario religioso. En otra ocasión es cuando Moshe no sabía cómo hacer, se le mostró una moneda de fuego y y la voz de Hashem que le dice, este es el medio shekel, así lo tienes que hacer. Y el pueblo cuando miró hacia arriba dijo, porque a este Moshe no sabemos qué le ha acontecido. Y cuando están diciendo, apuntando con sus dedos a este Moshe que está suspendido entre el cielo y la tierra, no sabemos qué le ha acontecido, hagámonos dioses. Y entonces comienzan a arrojar el oro y no pasaba nada. Y dice el Midrash que vino este jovencito, Micah, y arrojó el pergamino y dijo las mismas palabras que Moshe le dijo a Yosef, levántate toro.
Maale, se me fue la palabra para toro. Maale, sí, ahorita me acuerdo. Y dijo, levántate, toro. Y entonces salió el becerro de oro del fuego. Y en este contexto los sabios nos dicen que el becerro de oro es otra cara de, de los huesos de Yosef, porque en el aspecto positivo y elevado, en base a ese pergamino utilizado para sacar los huesos de Yosef de Misraim, es utilizado en forma negativa para hacer un ídolo. Y este becerro de oro ese día, Shor, gracias hermano, Ale Shor, dijo Moshe, Ale Shor, es levántate toro, es hora de salir. Y de ahí, de ahí se forma el becerro de oro, pero estoy tratando de recordar toda esta narrativa porque en la lógica, en la lectura, ah, en el Pashat, sin conocer los conceptos de los sabios de bendita memoria, podemos leer y tratar de absorber o utilizar una lógica, y si nuestra lógica es teológica, nos va a causar más problemas al tratar de entender los versículos. Y obviamente en una lectura utilizando lógica tradicional, parece ser que es responsabilidad de Ajarón todo lo que está pasando, pero sabiendo los actores relacionados a todo a lo que está sucediendo en cuanto a la formación del becerro de oro, podemos darnos cuenta que Ajarón en realidad dicen los Midrashim, si no hago tiempo para que baje Moshe, me van a matar a mí, nos van a matar a varios y solo trataba de ganar tiempo. Es lo que los comentaristas nos dicen acerca de la actitud de Aharón cuando estaba dando instrucciones, ah, porque Moshe no regresaba. Solamente quería aclarar un poco de eso en base a lo que estamos leyendo. ¿Alguien tiene algún comentario? Shalom Moresh, disculpe que lo vuelva a interrumpir, pero no me quedó claro cuando Moisés quiere salvar al bebé, a la criaturita, va, no me quedó claro por qué el padre no se lo permitió. Sí, lo único que dice el Midrash que eran almas dañadas y que al sacarlas de ahí no iban a servir para hacer un bien, que era mejor que los dejara. Y como en otras palabras, Hashem está diciendo, déjame yo tomar esas neshamot y tú haz lo que tienes que hacer. Pero Moshe en su compasión quiso ayudar a al menos sacar uno y rescatarlo. Y al rescatarlo, este joven es el que es el actor involucrado en la formación del becerro de oro. Ah, ahora me quedó claro, More. Gracias, cuánta sabiduría la del padre, cuánta sabiduría. Gracias, More. Baruch Hashem, Kol Hakavod, la gloria sea Hashem. Disculpe, More. Adelante, hermana. Es que no está la manita o no me aparece hoy. More, entonces se puede decir que por eso mismo Abba tomó la decisión de que Amalek tenía que ser erradicado hasta los niños de pecho, porque ya son almas que si crecen vienen con odio, con rencores y con maldad. ¿Se puede decir? Sí, como desafortunadamente los musulmanes ya traen arraigado profundamente en su neshama el odio contra Israel y aún los niños son enseñados desde pequeños a odiar. Y vemos lo profundo Mm. del daño que causa Amalek, que tenemos que identificarlo. Dice el Morey Joseph Good que desafortunadamente todos tenemos una medida de Amalek o de antisemitismo en nosotros y tenemos que identificarla para poderlo desarraigar
de nuestro entendimiento, de nuestro ser. Hashem nos ayude. Doctora Laura, ¿tiene un comentario? En realidad es una pregunta. Quería saber el significado de la palabra sujeción en hebreo y por qué tiene relación con la palabra pealim, si es que existe relación. La palabra pealim, Ajá. ¿en qué frase viene pealim, hermano? Pealim se traduce como sonido, como, digamos, sujeción se traduce como pealim, creo. No sé si me equivoco. Pero en el fondo lo que quiero saber es cuál es el concepto de la palabra sujeción. Bueno, en el contexto de la palabra hebrea no lo sé, necesitaría buscarlo. Ok. Y lo único que me viene a la mente lo que dice el Brit Hadashah, que así como Sara llamaba Señor a Abraham, así la mujer esté sujeta o venere o honre al esposo, porque en el esposo ve la imagen de Hashem. O sea, es el Oh, complemento que wow. fue sacada del varón y el complemento de la mujer es el varón y el del varón es la mujer también. Somos dos partes de un mismo. Entonces me imagino, am, solo estoy especulando, que estar sujeto es reconocer que tu complemento es, en este caso, el esposo. Ok. Sujetarte en el sentido de que juntos cumplan el propósito por el cual fueron creados. Los sabios dicen que después Wow. de que el Señor, bendito es su nombre, terminó de hacer su obra creativa, como lo dice Bereshit capítulo 2 y terminó todo y descansó y santificó el día de reposo. Y los sabios dicen, ¿y ahora qué hace el santo? Bendito es él. Y ellos contestan, una de las tareas más difíciles de este mundo es lo que el santo bendito es él está haciendo y es unir parejas, unir neshamot para que formen hogares y familias. Y eso es lo que él hace hoy en día, cosa que no es fácil, especialmente cuando Ujú. somos muy exigentes en cuanto a- recuerdo hace años cuando estaba en México, unas jóvenes solteras de la congregación donde asistíamos mi esposa y yo tenían una descripción de cómo querían a su varón perfecto y con color de ojos, complexión física, estatura y posición económica o social y todo eso. Y decía, Señor, tú dices que seamos específicos, así lo quiero, así lo quiero. Y me da risa porque después de algunos años me encontré una de ellas y, y le digo, ¿y ya recibió su oración? Y dijo, no, hermano, todavía no. Y yo entre bromeando le digo, tal vez el Señor ya lo envió varias veces y usted no ha conocido el día de su visitación. Dice, hermano Edgar, no me estés diciendo eso. Pero, pero lo que trato de decir que el complemento de uno y de otro es cumplir el propósito y imagino que sujetarse es entender cómo juntos cumplir ese propósito. Wow. Ok. Pero Gracias. lo voy a buscar, porque Ok. siempre dicen, para entender una palabra o un concepto es necesario ir a ver la primera vez que aparece esa palabra en la Torá. Y Mm, ahí viene su esencia. ok. Toda raba. Baruch Hashem. ¿Algún otro comentario? Sharon More. Hermano Aldo, Shalom. Ayer recién justo a usted preguntaba el tema del becerro, creo que era el que tradujo la palabra short. Sí, sure. Eh, ahí me llama mucho la atención porque estaba viendo un estudio acerca del Mesías Ben Joseph y Mesías Ben David. Y los sabios utilizan el pasaje de Deuteronomio 33:17 que dice, como primogénito, como shor de toro,
es su gloria y esplendor, es como los cuernos de un rehén, de un búfalo, y con ellos acornean a los pueblos hasta los confines de la tierra. Y el shor dicen que es, el shor, el toro, es un animal, digamos, para ofrenda, ¿cierto? Em, pero el rehén, que sería el búfalo, es uno indomable. Y lo que yo no entendí bien en el estudio sí se refiere que el shor sería el Mesías Ben Joseph y el Shem sería el Mesías Ben David. Podría ser en el sentido de que Joseph obviamente tiene la fuerza, como su padre visualizó al darle la verajá en Bereshit 49, y, nueve, y el toro es el que tiene esa fortaleza de poder descender a la profundidad de Egipto y, y salir victorioso del pozo. Ah, y como dice la Torá, quien ve al asno, al buey de alguien que cae en un pozo y no lo saca, y nuestro Padre Celestial saca al toro de Mizraim con el propósito de arremeter con fuerza y traer redención al mundo. Y contraste con, también dicen los sabios que Moshe Rabbeinu escribió un salmo para cada una de las tribus, que son básicamente del Salmo 90 hacia adelante, 12 salmos, 11 salmos, no recuerdo exactamente. Creo que Shimeón no le escribió uno, pero cuando estuve yo estructurando esos salmos para un estudio litúrgico, y en base a las puertas del Beit HaMikdash, que son 12 puertas de las 12 tribus de Israel, estaba poniendo los nombres de esos salmos a cada una de las tribus, y el Salmo 92 corresponde a la tribu de Judá. Cosa que es muy interesante porque en el Salmo 92, ah, déjame ver si lo encuentro aquí, para no tratar de especular de mi memoria. Dice, este comentario es de ArtScroll, del libro de los Salmos, cosa que en español intentaron sacar este estudio, pero nada más hicieron el libro primero, que es del 1 al Salmo 30, y ya no lo continuaron. Pero en el inglés vienen los dos tomos. El primer tomo en inglés viene del Salmo 1 al 72, y en el segundo tomo viene del Salmo ah, 73 al 150. Y aquí el Salmo 92 en la página 1145 dice, es irrazonable y falta de sabiduría el tratar de hacer juicio en una obra de arte antes de que haya sido terminada. Cuando una obra de arte no ha sido terminada, pudiera ser que parezca algo grotesco a la gente cuando no puede entender el significado de los pincelados, las pinceladas, los colores, y todavía no está terminado el trabajo. La historia de la humanidad es la obra de arte del Santo, bendito es Él. La creación material en este mundo se completó al final del sexto día, pero el desarrollo espiritual de la humanidad continúa hasta el final de los días, hasta el sexto milenio, antes del inicio del Shabbat milenial. Esto es, por un lado, aparentemente algo injusto y también imposible de juzgar el por qué el Eterno tiene estructurada la historia del ser humano en este contexto. En el séptimo día de la primera semana de la creación, en el Shabbat, Adán observó la obra creativa del Santo, bendito es Él, y comenzó a cantar. De igual manera, el panorama de la historia del ser humano se complementa en el séptimo milenio, donde se le conoce Yom Shekulot Shabbat, el día que es completamente Shabbat. En ese tiempo,
todos los descendientes de Adán mirarán hacia atrás y admirarán la obra maestra del Santo bendito es Él, no solamente en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual, será todo finalmente terminado. Me parece que es a lo que se refiere el libro de Corintios cuando dice acerca de Mesías. Al final, él mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que el Padre, bendito es Él, lleve la primacía sobre todos. Continúa diciendo aquí. El Salmo habla acerca de la historia del ser humano, de la aparente injusticia o inequidad que hay en el mundo, pero también nos narra acerca del gozo que el ser humano experimentará cuando todo esto llegue a tener un orden. Y la Gemara en el Tratado Rosh Hashanah 31a nos prescribe como el Shir Shel Yom HaShabbat, un canto para el día del Shabbat, ser un canto que cantaban los levitas en la liturgia del Shabbat. Pero cuando ve uno los demás salmos, como el Salmo, déjenme leo el Salmo 90, el 91. Salmo 91 dice, este es un segundo salmo compuesto por Moshe, dedicado a la tribu de Leví. Y el Salmo 90, déjenme ver, cuarto libro de los Salmos, comienza con 11 salmos compuestos por Moshe, Salmo 90 al Salmo 100. La tribu de Shimeón fue excluida de estas bendiciones de parte de Moshe, y el Midrash Shoker Tov dice que es un salmo para cada una de las tribus. El Salmo 90 habla de arrepentimiento y es dedicado a Rubén. Total que estuve viendo toda la lista de estos salmos, y las demás salmos tienen, de acuerdo al Midrash, su tribu, y el único que no lo mencionaba explícitamente era este, y solo me faltaba Judá. Por lo cual, lo que dice el hermano Aldo es interesante, porque en el Salmo 92 dice que menciona al rehén, que es un animal sumamente fuerte, creado desde el inicio de la creación, verso 11, exaltado como Remim será tu honor, y te saturaré con aceite siempre fresco. A lo cual, si el Salmo 92 es atribuido a Judá, tiene sentido lo que dice el hermano Aldo, porque es el Salmo de la tribu y se menciona el Rehem. Dice aquí, la palabra Remim, ra- Reim, se traduce diferentemente como toro, búfalo, algunos dicen que unicornio, etcétera. Es claro que Remim deriva el nombre en base a los majestuosos cuernos que poseía esta criatura. El comentarista Eben Ezra dice que la palabra se deletrea Reimim, perdón, sin la alef, y deriva esto del versículo donde dice que los cuernos, Rem, se traducen como algo alto y exaltado. El Rem tenía los cuernos más grandes, más altos que todas las criaturas, y debido también a su estatura, el animal y sus cuernos tan grandes, era muy majestuosa su apariencia, muy exaltada, muy honrosa. El salmista nos habla en primera persona, testificando que cada creyente que ha vivido para ver la caída de sus enemigos, el Eterno, bendito es Él, le dará un tipo de cuerno que simboliza un tipo de fortaleza. En Deuteronomio 33:17 dice, los cuernos de los remim son sus cuernos, y con ellos acorneará a las naciones. El versículo también se refiere a los israelitas que triunfantemente salieron de Mizraim, y esto es para darles la fortaleza en cuanto a las promesas
que Moshe entregó de parte del Eterno, y el día de Shabbat se había perdido en Mizraim, y Moshe fue y suplicó al Santo, bendito es él, que pudiera hallar favor delante del faraón para que el pueblo descansara un día. Cuando Moshe fue con el faraón, dijo: ¿De qué te sirve trabajarlos tanto si vas a terminar matándolos y te quedarás sin mano de obra? Y faraón dijo: ¿Qué sugieres? Dijo: déjalos descansar un día. Y él dijo: ¿Qué día sugieres? Y dijo Moshe: el día de Shabbat. Por lo cual Moshe, este salmo es atribuido a Adán, pero se había perdido, dice el Midrash, y Moshe lo encontró. Y por eso este salmo comienza diciendo: Mismor Shir Leyom HaShabbat. Y las primeras letras de Mismor es la Mem, la primera letra, de Shir es la Shin, Leyom HaShabbat, HaShabbat es la He. Entonces se forma un acróstico que es Moshe. Y por eso el nombre de Moshe viene al inicio del Salmo, pero originalmente fue escrito por Adán y es adjudicado en cuanto a la liturgia a la tribu de Judá. Entonces, gracias a nuestro hermano Aldo, que nos ayuda a trabajar los engranes y aprender de estas cosas. Sí, sí, More, digamos, estaba viendo un estudio y relacionaban esto con, era un estudio cristiano, ¿cierto? Que veían acerca del Mesías Ben Yosef y Ben David y ellos habían como descubierto esto. Y yo siempre le comentaba a mi esposa, a mis hijos, le digo que siempre que nosotros nos hacemos preguntas, siempre los sabios de Israel ya se le hicieron y ya tienen respuesta, como lo veo ahora. Y, y el pueblo cristiano se asombra por esto, por el Mesías Ben Yosef por el tema de Yeshua, pero ellos lo ven como algo nuevo, porque creo que no indagan no indagan a los sabios, no ven a los sabios, y ellos dicen, lo tienen oculto hace 2000 años y hoy salió la luz. Pero también hay un estudio que usted dio acerca del que Juan preguntó, mandó preguntar, ¿eres tú, al Mesías, eres tú que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, ahí está nombrando el Mesías, si es el Mesías Ben Yosef o el Mesías Ben David. Entonces, nunca estuvo oculto, digamos, el Mesías Ben Yosef, sino solamente que no se buscó en la literatura judía. ¿Es verdad, More? Sí, cuando vienen, Juan está encarcelado, dice que vayan y le pregunten a Yeshua que si él es el que había de venir o esperarán a otro. Obviamente que Juan sabe que él es el Mesías, pero no sabían porque esperaban la fuerza del Mesías ben Yosef o la fuerza del Mesías ben David. Y dice el Morello Sebud que aún había otras expectativas como del Mesías de la casa de Leví. Y en el marco mental de esa generación, aún Yohanan Hamadbil, de los nacidos de mujer, no hay uno mayor que él. Pero nosotros, si es que hemos probado del don celestial, somos mayores que Juan. Y Juan dice: quiero saber cuál es. Y Mesías dice: vaya y díganle a Juan que los muertos resucitan, los cojos pueden caminar, los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Le está diciendo que el siervo sufriente está aquí para poder elevar las almas y preparar todo para el Mesías ben David, pero en la mente judía ellos lo entienden y en nuestra mente es difícil captarlo porque, como dice el hermano Aldo, nadie nos enseñó estos conceptos desde chicos. Así es, More. Muchas gracias por la respuesta. Baruch Hashem. Y en base a la palabra tse, que dicen a este Moshe, no sabemos qué le ha ocurrido. Muchos años hace, cuando todavía no sabía del mundo judío, del idioma hebreo, ni de todas estas cosas, estaba leyendo el libro de los Hechos y ah, cuando, cuando Esteban va a ser muerto, está narrando toda una historia delante de la audiencia y, y cuando yo estaba leyendo esto,
intuí en mi poco entendimiento que está refiriéndose a Mesías. Y el Morello Según nos enseña que Moshe es conocido como el primer redentor. Y mismo Moshe dice en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, profeta como yo les levantará el Señor y a él deben de escuchar. Entonces, las acciones del primer profeta, que es Moshe, van a ser llevadas a un nivel superior cuando venga Mesías. Y el mismo Rabbi Sneerson de la comunidad Lubavitcher, que ellos pensaban que él era el Mesías, en su comentario de Bereishit, dice, como el Espíritu del Eterno se movía sobre las aguas, y Moshe abrió las aguas cuando levantó su vara. Cuando venga Mesías será superior, porque Mesías caminará sobre las aguas. Como dice la Escritura, que el espíritu de Mesías se movía sobre la faz de las aguas. Y el mundo judío no lee el Brit Hadashah. Pues, ¿cómo llegan a la conclusión que cuando Mesías venga, caminará sobre las aguas? En base a cómo ellos entienden los Midrashim. Y es algo muy impresionante de cómo ellos, como nosotros, podemos tener una misma perspectiva, ellos sin tener el Brit Hadashah y nosotros teniéndolo, pero no debemos de desviarnos de los conceptos. Y cuando yo leí esto, estaba meditando, dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, hablando de Moshe, dice, verso 30, cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en fuego de llama de una zarza. Y entonces Moshe, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak, el Elohim de Jacob. Mas Moshe temeroso no osaba mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraim, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Misraim. Y ahora comienza a Esteban a decir, sé Moshe. A este Moshe, como el pueblo en aquel tiempo dice, hagámonos dioses, porque a este Moshe no sabemos qué le ha pasado. Y estaban señalando a Moshe levantado entre el cielo y la tierra, como Mesías levantado en el madero, suspendido entre el cielo y la tierra en el día 14 de Nisan. Y comienza diciendo Esteban, sé Moshe. A este Moshe, refiriéndose a Mesías, al cual habían rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Elohim por príncipe y redentor, con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este, Moshe, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Misraim y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años, este es el Moshe, en el cual dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor su Elohim de entre sus hermanos como yo, a él deben de oír. Ya van varias veces que menciona verso 35, verso 36, verso 37 y ahora verso 38. Este es aquel que estuvo en la congregación, en el desierto, en el, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Misraim, diciéndole a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Elohim se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Le está diciendo todas estas cosas. Y verso 51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Ruach HaKodesh, como sus padres, así también ustedes. Y recibieron la Torá por disposición de ángeles y no la están protegiendo. Y cuando oían estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían sus dientes contra él. Entonces vemos que el testimonio de Esteban
está hablando de la obra de redención de Mesías y cómo Mesías es el segundo redentor, que lo que Moshe hizo en su tiempo, ahora Yeshua viene y lo eleva a un plano superior para poder traer redención y la gente no lo está aceptando. Esteban está dando testimonio, dice, porque a este Moshe es el que ustedes están rechazando. Profeta como yo, dijo Moshe, él les enviará al Señor y a él deben de escuchar. Y es muy interesante la narrativa del libro de los Hechos. Solo quería compartirla con ustedes un poco, por si alguien quiere revisarla con más detalle. Am, no sé si alguien tiene otro comentario o pregunta. Y More, había una pregunta que yo también la tenía hace bastante tiempo, era acerca del tamaño del becerro de oro. Em, Porque habían un hermano que había empezado a buscar una línea anti, digamos, eh, eh, en contra, digamos, de la Torah. Entonces, decía, ¿cómo puede un pueblo, ¿cierto? O alguien fundir y hacer un becerro de oro en el desierto y con las temperaturas que requiere el oro para fundirse? Entonces, porque tenían la imagen de un becerro realmente del tamaño de un becerro grande, digamos, de un becerro eh, porque no era, de un becerro, no era un del becerro, tamaño, sí, del tamaño original. Entonces, un comentario de una hermana, no sé quién era, no la encuentro, él dice que el becerro era pequeño en sí, no era un becerro de tamaño real. sino no tengo conocimiento acerca del tamaño, cómo pudo haber sido ese ídolo que salió del fuego, pero sí me imagino que no era tampoco un juguete pequeño, posiblemente del tamaño de cómo nace un becerro, al menos de ese tamaño, para que pudieran identificarlo. Claro, porque bueno, esa es la pregunta que siempre se hacía el hermano, que no había la tecnología como para fundir un oro, para fundir el oro y hacerlo de ese tamaño. Pero como vemos como hacen en el tabernáculo, que hacen de madera casi y después lo revisten de oro. Y también cuando piden, no, piden no, ¿cómo era? Aarón pide que den oro, ellos dan aros y anillos, cadenas, y son cosas pequeñas, no es un oro, digamos, macizo grande, pesado, digamos como para que cueste fundirlo. Y eso era una de las cuestiones, digamos, que siempre ponían, digamos, diciendo que no había tecnología para fundir ese oro. Eh, entonces, y también por eso, vuelvo a repetir, por el tamaño del becerro, que era muy grande o era muy pequeño o era mediano. Sí, yo pienso que a lo mejor era identificable al menos del tamaño de un becerro recién nacido, pero am, no, en este aspecto, para la idolatría no hace ninguna diferencia que fuera pequeño o grande en ese sentido. Y, Claro. am, ¿qué iba a decir? Pero sí es interesante la, el pensar esos detalles, que uno trata de entender lo que sucedió en ese momento y si alguien encuentra algo puede ponerlo en el chat para que podamos aprender algo. Y gracias, hermano Aldo. Ujú. Y, y bueno, quiero terminar con no quiero entretenerlos mucho, pero am, continúa la narrativa después del becerro de oro, en el capítulo 33. Dice un subtítulo, Epílogo del incidente del becerro de oro. Y verso, perdón, voy a leer el último versículo del verso, capítulo 33 verso 6 de esa narrativa. Así que fue despojado el pueblo de Israel de sus joyas en el monte Oreb. Verso 7.
Y Moshe había tomado la tienda y la había plantado fuera del campamento, lejos del mismo, y la había llamado el Ohel Moed, la tienda de reunión. Y quien quiera que buscaba a Hashem salía a la tienda de reunión, la que estaba en las afueras del Mahané o del campamento. Y sucedía que cada vez que salía Moshe a la tienda, que todo el pueblo se ponía de pie y así permanecía todos a la entrada de la tienda, y veían a Moshe hasta que él entraba a la tienda. Y cuando Moshe llegaba a la tienda, una columna de nube descendía y se posaba a la entrada de la tienda. Y hablaba el Eterno con Moshe. Todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se posternaba, cada hombre a la entrada de su tienda. Y hablaba Adonai a Moshe cara a cara, como un hombre le habla a su prójimo, y luego regresaba al campamento. Y su siervo Yehoshua ben Nun, un joven, no salía del interior de la tienda. Y bueno, solamente quería aclarar un poco de esto que hemos aprendido con el Moreh Yosef Good, que el Ohel Moed, en este caso, no es la casa de Moshe, donde estaba con su esposa ni con sus hijos, sino que esta tienda era como podemos decirlo, como un lugar de reunión para consejo, una tienda, parte del campamento de Israel, pero no era una habitación familiar en ese contexto, sino que era donde se juntaba a Moshe con, y en este caso, Yehoshua, para enseñarles la Santa Torá y instruir al pueblo. Y esa se le llama la tienda de Moshe, que ahora toma el nombre de Ohel Moed. Y una vez que el Mishkan es construido, el Ohel Moed es puesto en el Mishkan. Y ahora la tienda de reunión se reviste de lo que es el Mishkan y toma otra dimensión. Entonces solamente quería aclarar un poco a partir de este capítulo 33 verso 7, para cuando estén estudiando su parashá durante la semana, tengan en mente estos detalles acerca del Ohel Moed, que es una tienda hecha por Moshe, en la cual el Eterno, bendito es su nombre, solía venir y hablar con él cara a cara. Y después que el Mishkan es construido, el Ohel Moel se transporta de fuera del campamento hacia, hacia dentro del Mishkan. Y, y solo quería comentar eso. Entonces, me voy a detener aquí para no tenerlos más tiempo durante la mañana. Y More, sí, hermana. dis- le quería hacer una consulta. Adonai no se lo puede ver, el único que lo vio fue, y de espalda fue Moshe. Ahora, en ese estado de nube, Moshe lo podía ver y el pueblo, porque el pueblo lo veía, ¿no? O sea, en estado de nube, porque si no, el padre es imposible verlo por su Sí. energía, ¿no? Hablo por su energía. Y dice la escritura, Elohim nadie lo ha visto jamás, sino el unigénito lo ha dado a conocer. Entonces, en ese tiempo, solo Moshe hablaba cara a cara, por eso la profecía de Moshe Rabenu es superior a cualquier profecía. O sea, la Santa Torá es profecía hecha letra en pergamino, pero fue recibida como un hombre habla con otro, como dice la Santa Torá, cara a cara, que contraste a la profecía que reciben los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y todos ellos. La profecía de ellos fue en sueño o en visiones, de tal manera que la narrativa de Abraham, Isaac, Jacob, Adán, todo esto le mostró el santo, bendito es él, a Moshe cara a cara, le fue explicando. Moshe no estuvo presente cuando estas acciones tuvieron lugar, las generaciones de nuestros ancestros, pero Moshe, por nebúa, por profecía, lo escribe en la Torá. Y por eso la profecía de Moshe es superior a cualquier otra profecía. Y los demás lo recibieron en visión. Eh, Cosa que cuando viene Mesías, él recibe las instrucciones del Padre, pero obviamente no en visión, sino cara a cara como Moshe.
Dice, porque no he venido a hablar las palabras mías, sino las palabras de aquel que me habló. Y no he venido a hacer mi voluntad, sino de la voluntad de aquel que me envió. Entonces, Mesías, al igual que Moshe, reciben directamente las instrucciones del Padre, bendito es Él. Y la profecía de ellos es superior a cualquier otra profecía. Entonces, disculpe, More, a ver si lo entendí bien. O sea, que el único que lo llega a ver o lo puede ver cara a cara sería Moshe. Moshe dice la escritura que cara a cara y que el Eterno hablaba con él como un hombre habla con su semejante, pero no describe la Puede- escritura en sí que Moshe haya visto el rostro de Hashem en ese sentido. Ah, Y, y el perfecto. Pasha nos dice que a Hashem nadie lo ha visto jamás. Significa que Moshe posiblemente no vio el rostro, simplemente escuchaba la voz, pero no veía la persona del trono de la gloria. Perfecto, More, quedó muy claro. Baruch Hashem, More. Baruch Hashem. ¿Algún otro comentario? Trato de decir comentarios porque es más fácil comentar que responder preguntas. Como hombre. Es verdad, dice la hermana María, de acuerdo a lo que nos explica el Rambam en sus obras enciclopédicas como el Moré Nabují o la Guía de los Perplejos, además de otros sabios de Israel, dicen que no podemos encajonar, aunque la escritura, el lenguaje de la Torá y del Tanaj es escrito para que el ser humano lo entendamos en un lenguaje familiar al ser humano, el santo bendito es Él, no está limitado a cómo se describe los aspectos de la divinidad. Y por decir que el brazo del Eterno no se ha cortado para salvar, o, o el ojo del Eterno se pasea por toda la tierra, es para que nosotros entendamos lo que se nos trata de describir, pero no es que Él tenga ojos como nosotros, que nuestros ojos tienen limitantes. Podemos perder la vista, podemos perder un brazo o puede nuestro brazo perder el movimiento. En todo ese aspecto de entendimiento de este mundo material, el santo bendito es Él, no está sujeto y por ende no podemos especular que la divinidad esté limitada a las limitantes del cuerpo humano o del ser humano. Y es muy interesante cómo lo describen los sabios, para que no caigamos en un juicio de que puedo darle una interpretación a algún versículo, de lo cual los sabios no nos lo han explicado y nosotros tampoco tenemos evidencia para ello. Gracias, hermana María. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, ah, pues me voy a detener aquí. Muchas gracias por su tiempo. Espero que estas meditaciones de la paracha les sirva de algo y tenía unas notas conmigo que ya no logré entrar en ellas. Es bonito meditar y compartir. Hermano Franco, no se le escucha muy, tal vez tenga el volumen bajo de su bocina o de su micrófono. Como que se quiso oír bien, pues otra vez no se oyó. Hermano Osvaldo, Shalom, Shavuot.
No lo escuché. No sé si yo soy el único, los demás tampoco lo escuchan bien. Palabra en hebreo se usa en Éxodo. No, More, no se le escucha, pero no debe tener internet. Algo está Se le pasando. escucha muy lento. Sí. Puede comentar en el chat, hermano Franco. Y dice la hermana, cada vez que pienso en el Eterno, pienso en forma de fuego, ya que fue así como se le presentó a Moshe la primera vez en el desierto, en nube de columna de fuego y de humo. Es como se presentaba la presencia divina en el Mishkan. Y no escuchamos, dicen algunos hermanos. Tal vez el hermano Franco quería comentarnos que va a ser un asado a salud del grupo de estudio y no lo escuchamos bien. Ay, qué bien que estuvo, More. Va a decir el hermano Franco. Yo nunca he dicho eso, pero puede poner el comentario en el chat y pues que tengan una semana llena de bendiciones y si alguien lo recuerda, puede llevarnos en sus oraciones, que algunas familias vamos a estar viajando con el favor del cielo el jueves que viene a la Florida. Algunas familias tenían cierto temor por causa de la atmósfera antihispano por lo que el presidente Trump está instituyendo y a algunos les daba un cierto temor poder viajar. Entonces, por eso algunas familias decidieron mejor no salir, pero los que sí podemos salir, vamos a apoyar a estas familias y esperar tener un buen tiempo, y que se cumpla ese mandamiento de, de estar bajo la jupa y poder alegrar a los novios. Para mí es un deleite cuando me invitan a cantar las 7 bendiciones en una boda. Es un momento sumamente emotivo y ah, si ellos permiten, la familia que está llevando a cabo esto, les vamos a pedir que nos permitan transmitir para compartir con ustedes lo que estemos haciendo por allá. Pero nuevamente gracias por acompañarme a estudiar, que tengan una bendecida semana y también si pueden llevarme en sus oraciones, decidí hacer el estudio del siervo sufriente, que creo que me falta todavía mucha información y uno de mis ah, expectativas es reunir la información ese fin de semana que vamos a estar por allá. Me voy a llevar unos libros para estudiar allá y ver qué tanto logro juntar de información respecto a eso, que no es un tema fácil y tema muy controversial. Espero aprender de ello. Creo que voy a aprender de ello mucho. He estado hablando con el Morello Segura hace unas semanas acerca de ello y coincidíamos en los mismos puntos de vista y me dejó unas tareas de artículos o libros que leer y voy a estar repasando todo eso, pero es un tema muy interesante. Hashem nos ayude a aprender más de Mashiach y poder asociar correctamente lo que es asociable y desasociar las teologías que han causado mucho daño al creyente por miles de años. Hashem nos ayude. Shavua Tov a todos. Shavuot Tov. Shavuot, More, gracias por la enseñanza. El Eterno le dé verajón a sus vidas. Salud.